Los años 1980 amanecieron en Texas, una década de peinados altos y sueños aún más grandes. El dinero del petróleo corría. Ciudades como Wichita Falls y Fort Worth vibraban con energía. La gente se sentía segura en sus casas, confiaban en sus vecinos. Los niños jugaban libres en sus patios hasta que oscurecía. El enorme paisaje de Texas, normalmente un símbolo de libertad y oportunidades, empezó a sentirse diferente. Un cambio pequeño, una sensación de intranquilidad que nadie sabía bien qué era. Pero estaba ahí, quedándose como el calor fuerte del verano. Una oscuridad empezó a meterse en el estado de la estrella solitaria. Era algo malo que no se veía venir. La mayoría no lo veía. Se movía por las calles conocidas. Se escondía en lugares comunes. El miedo, primero como un susurro frío, empezó a sonar más fuerte. Hacía eco en los barrios tranquilos. Viajaba por los tramos solos de la carretera. La gente empezó a cerrar sus puertas con más cuidado. Miraban para atrás un poco más seguido. La unión entre la gente, que antes era muy fuerte, empezó a romperse. Había una amenaza desconocida allá afuera. ¿Quién era Farion Wardrip? Antes de que su nombre significara terror. Antes de que lo conocieran como el asesino del martillo de Wichita Falls. Según decían muchos, era un hombre común y corriente. Nació el 6 de marzo de 1959. Su vida de joven no parecía la de un futuro asesino en serie. Creció, fue a la escuela, intentó encontrar su lugar en el mundo como cualquier otra persona. No había señales claras, nadie anunció que tendría un destino oscuro. Era como un camaleón, se mezclaba con los demás. Se mudó a Texas, buscó trabajo, intentó construir una vida. Se casó, tuvo hijos, vivió los buenos y malos momentos de la vida en familia. El divorcio llegó a su vida. Luego se volvió a casar. Estas son cosas comunes en la vida, experiencias que viven millones de personas. Por fuera, su vida parecía normal. Era un vecino. Era el año 1984. El calor del verano caía fuerte sobre Wichita Falls. Y entonces empezó el terror. Comenzó con Terry Sims. Era joven. Solo tenía 21 años. Una vida llena de alegría y futuro. Trabajaba en el Hotel Ramada. El 6 de mayo desapareció después de su turno. Encontraron su cuerpo días después. La forma en que murió fue terrible. Impactante. La ciudad no lo podía creer. Esto no debía pasar aquí. No en su ciudad. No a alguien de ellos. La inocencia de la gente se rompió en pedazos. El arma se volvió su marca. Un martillo. Una herramienta común, convertida en algo para hacer un daño terrible, que nadie se imaginaba. Era personal. Era salvaje. Cada golpe dado con una cercanía que daba escalofríos. Había una furia ahí. Un enojo muy grande y oscuro soltado sobre sus víctimas. No solo mataba, los destrozaba. Por más de 10 años, el asesino siguió siendo un fantasma. Un fantasma que asustaba a Wichita Falls. 5 mujeres jóvenes muertas, sus vidas cortadas de forma terrible. Y su asesino andaba libre. Respiraba el mismo aire, compraba en las mismas tiendas, manejaba por las mismas calles. Esto era quizás lo más aterrador de todo. No era una figura misteriosa de fuera de la ciudad. Era uno de ellos, Farion Wardrip, viviendo una vida que parecía normal, mientras las familias de sus víctimas sufrían, y una ciudad vivía con miedo. Era un maestro del engaño. Tenía esposa, tenía hijos, mantenía trabajos. Incluso una vez entrenó a un equipo de niños de béisbol. Iba a la iglesia. Se mostraba como alguien importante en su pequeña comunidad en Olney, Texas, a donde se mudó después. ¿Cómo podía un hombre capaz de tanta maldad llevar la máscara de normalidad tan bien? ¿Cómo podía separar tanto las partes de su vida? Sección 5. Descubriendo la verdad.
captura y el peso de la verdad. Llegó el año 1999. Un nuevo milenio estaba cerca, y con él, nuevos avances en la ciencia forense. La tecnología de ADN, que antes parecía del futuro, ahora era una herramienta poderosa para resolver crímenes, especialmente casos viejos sin resolver, casos como los asesinatos del martillo de Wichita Falls. Los detectives, con estas nuevas técnicas, decidieron revisar las pruebas otra vez. Esperaban que la ciencia por fin les diera las respuestas que no habían encontrado por tanto tiempo. Una cosita muy pequeña de material biológico podía ser la clave. Se había guardado una muestra de semen de la escena del asesinato de Tina Kimbrough. En 1986, las pruebas de ADN no eran tan avanzadas, pero en 1999 era diferente. Analizaron la muestra. Dio un perfil de ADN. Este perfil se comparó en CODIS, la base de datos nacional de ADN. Hubo una coincidencia. Encontraron a alguien. El nombre que salió fue Farion Wardrip. Lo habían arrestado por otra cosa años después, y tenían su ADN guardado. De repente, el fantasma tenía un nombre, una cara, una dirección. Sección 6. Cae el mazo. Justicia para las víctimas del martillo. El juzgado era un lugar triste. Se sentía en el aire la tristeza y la espera. Farion Wardrip, el hombre que había aterrorizado a Wichita Falls, ahora enfrentaba a la justicia. Las familias de sus víctimas estaban ahí. Habían esperado tanto tiempo este momento, para ver al hombre que les quitó a sus seres queridos pagar por sus crímenes. Las pruebas en su contra eran muchísimas y muy fuertes. Sus propias confesiones y el ADN que lo culpaba, que fue lo primero que llevó a los investigadores hasta él. Era una combinación muy fuerte. La estrategia de los abogados de Wardrip cambió. Por el asesinato de Terry Sims, se declaró culpable y le dieron cadena perpetua. Por el asesinato de Tina Kimbrough, también se declaró culpable. Pero por el asesinato de Ellen Blau, al principio dijo que no era culpable. Esto llevó a un juicio. La fiscalía presentó el caso con mucho cuidado y detalle. Describieron la imagen aterradora de un depredador, un hombre que seguía a sus víctimas, que las atacaba con una brutalidad salvaje. Los detalles de los crímenes contados en el juicio eran espantosos. Hasta los que estaban acostumbrados a los juicios se sintieron impactados. La defensa tenía una tarea casi imposible. ¿Cómo defiendes a un hombre que ha confesado? Sección 7. Un legado escrito con sangre. Lecciones del abismo. El caso de Farion Wardrip dejó una cicatriz en Texas que no se borra. Y lo que pasó se sintió mucho más allá del estado. Fue un recordatorio claro de una verdad aterradora. El asesino que vive al lado no es solo algo de las películas. Es una realidad que da escalofríos. La capacidad de Wardrip para hacer cosas tan horribles mientras parecía normal era muy preocupante. Hizo que la gente se hiciera preguntas difíciles. ¿Qué tan bien conocemos a la gente que nos rodea? ¿Qué oscuridad se puede esconder detrás de una sonrisa amigable? El caso hizo que cambiaran cosas en la policía. Se revisaron con mucho cuidado las formas de investigar. Se empezó a mirar con más atención cómo se guardaban las pruebas en casos viejos sin resolver. El poder de la tecnología de ADN era muy claro. El caso Wardrip mostró lo muy importante que es crear y tener bancos de datos de ADN completos. Los equipos que investigan casos viejos, que muchas veces no tenían suficiente dinero ni gente, recibieron más atención y ayuda. Había nuevas ganas de cerrar viejas heridas, de ponerles nombre a víctimas desconocidas y de llevar a la justicia a los culpables escondidos por mucho tiempo. El daño emocional en las comunidades afectadas fue enorme. Wichita Falls, Olney y los lugares cercanos habían vivido con miedo e inseguridad por años. La captura y condena de Wardrip trajo un sentimiento de alivio, pero también hizo que la gente se enfrentara a una verdad dolorosa. La confianza, una vez que se rompe, no se arregla fácil.
La idea de que los pueblos pequeños eran seguros se había roto. La gente se volvió más cuidadosa. Sección 8. Ecos en el silencio. Tu voz. Después de todo. La historia de Farion Wardrip es un capítulo oscuro y perturbador en los libros de crímenes reales. Nos obliga a mirar al abismo, a enfrentar la incómoda verdad de que los monstruos pueden tener caras humanas. Pueden ser esposos, padres, vecinos. Saber esto inquieta. Se queda en la mente mucho después de que se olvidan los detalles del caso. Nos recuerda que las sombras siempre están ahí, incluso en los pueblos más comunes, incluso en los días más soleados. ¿Qué piensan ustedes de este caso? ¿Cómo los hace sentir saber sobre Farion Wardrip y sus víctimas? ¿Cambia cómo ven la seguridad? ¿O lo que entienden de cómo son las personas? No son preguntas fáciles. No hay respuestas sencillas. Pero es importante pensar en ellas. Nos ayuda a entender el horror. Nos ayuda a aprender. Nos ayuda a recordar las vidas que quitaron de forma tan cruel. Terry Sims, Tony Gibbs, Debra Taylor, Ellen Blau, Tina Kimbrew. Sus nombres no deben ser olvidados. ¿Podrían volver a pasar hoy una serie de crímenes así, cometidos por alguien escondido a la vista de todos? Nuestras formas de investigar, nuestra atención, cómo está organizada nuestra sociedad, ¿están mejor preparadas para encontrar y detener a estos depredadores?